Bien, entonces continuamos con lo que viene siendo el feudalismo, parte del origen y evolución del Estado, la Edad Media, el Estado feudal. Tenemos aquí una representación de lo que viene siendo precisamente algo que ya ustedes vieron y analizaron a través de dos lecturas que les compartí en dos páginas web sobre el feudalismo. Es una representación, lo que se encuentra ahí, de el homenaje. El momento, el evento, el acto en el que un hombre libre le jura lealtad y fidelidad, en este caso al rey, para convertirse en un señor feudal, ¿sí? Porque le va a entregar el rey unos territorios de los cuales él se va a encargar de administrar, ¿sí? De controlar, a cambio de darle protección militar al mismo rey y también a cambio de tener que cobrar los impuestos a sus vasallos, donde él se va a quedar con una parte y la otra tiene que ser entregada al mismo rey. Entonces es parte de el evento, el homenaje que se realiza, donde se jura lealtad y fidelidad al rey en la entrega de los territorios. Lo que se muestra aquí es la parte de abajo de la pirámide social, en la Edad Media, en este caso, del feudalismo. Dice, los elementos fundamentales del feudalismo es, uno, sería la sociedad feudal. Dice que gracias a la inseguridad que se encontraba en ese momento, en esos tiempos, en esa época, con respecto a las grandes batallas que se estaban dando, a las invasiones bárbaras, la cuestión de los germánicos, de los francos, dice, la pérdida del poder central y las protecciones, de las cuales ya no tenían las personas, se crea una sociedad dividida en estamentos. Entre estos estamentos se distinguían grupos privilegiados y no privilegiados. Las personas de la alta, las personas que tienen acceso a los territorios, al rey, la nobleza misma que dependía del rey, con sus títulos nobiliarios, y el clero. El clero, el cual sería entonces la iglesia, que en esos tiempos, en esos momentos, tenía un gran poder sobre las personas. Una cuestión del cristianismo. Ese cristianismo que se empieza a difundir a partir del siglo II, cuando se da el máximo apogeo del Imperio Romano, entra en una difusión y la expansión del cristianismo. A través de ahí entonces tiene mucha fuerza la iglesia en ese momento, en la Edad Media. El otro grupo, los no privilegiados, que vienen siendo los que se encuentran en la parte más baja de la pirámide social, que serían los campesinos, los siervos, los artesanos, quienes entonces eran los que trabajaban realmente, quienes entonces mantenían a esa pequeña nobleza, a esa alta nobleza, al rey, al clero mismo, por todos los trabajos que hacían y dependen de ellos, y ellos se les cobraban entonces los tributos, los impuestos. Entonces construía lo que se ha llamado la pirámide feudal, y está representada por el rey, el alto clero, la alta nobleza, el bajo clero, la pequeña nobleza, es el grupo privilegiado, y el grupo no privilegiado, los que no tenían derechos obviamente, los que no podían hacer la ley, ¿sí? Se les aplicaba, eso sí, pero no tenían acceso a la justicia. Se les aplicaba la justicia, pero ellos no dependían, no lo podían hacer. Los siervos, los campesinos, ¿sí? La parte trabajadora. En este caso está representado al lado izquierdo, viene siendo la figura del rey, viene siendo los nombres de la nobleza, los duques, los condes, en este caso los altos prelados, que tienen que ver con el clero, con la iglesia, el mismo papa, ¿sí? Los obispos, arzobispos, etc. Un poquito más bajo, la pequeña, el bajo clero, están entre ellos los señores, los obispos, los abades, los caballeros en cuestión militar, ¿sí? Pero que todavía siguen siendo parte del grupo o de estamentos privilegiados. Los no privilegiados, pues entonces ahí vienen los campesinos, los serbios, es una representación gráfica de los mismos soldados dentro de la milicia,
Eso forma parte de los no privilegiados. Y que el término feudalismo viene de una palabra o de la palabra feudo, en este caso que era el nombre que se le daba a los territorios que, en este caso los reyes medievales, los reyes de la Edad Media, entregaban a los nobles a cambio de los servicios que le iban a prestar. El feudalismo es el sistema político, social y económico. Muy importante, las tres características principales del sistema es político, social y es económico. Surgen en la Europa occidental a partir del siglo IX y que se logra consolidar plenamente en el siglo X hasta el siglo XIV. Posteriormente, en el siglo XV, se abre un periodo de transición en donde seguían vigentes muchos rasgos del sistema feudal. Al mismo tiempo que se iban desarrollando las condiciones para posteriormente pasar a otro sistema, el sistema capitalista, que vamos a empezarlo a ver nosotros la siguiente semana, a partir del lunes. Empezaremos a ver esta parte de ya lo que viene siendo el Estado moderno. El sistema feudal, el poder político estaba encabezado por un rey, pero este era un gobernante con muy poco poder. Al momento de entonces el rey entregar, ceder terrenos o prestarlos a otros señores que iban a ser los feudales, es donde perdía ese poder político, ¿sí? Porque estaba cediendo territorio, que se supone siempre iba a ser de él, y es una prestación nada más la que estaba dando. Pero entonces los señores feudales, por toda la administración que estaban haciendo, por todo el mantenimiento que estaban dando los territorios, pues los creían y lo hacían como suyos, ¿no? Dice, de hecho, eran los grandes nobles los que tenían el poder, ¿sí? Mandando cada uno de ellos en sus tierras, en sus territorios. Entonces eran los llamados dominios, los llamados feudos o señoríos, porque ellos tenían control total. Por eso se dice que el feudalismo se caracteriza por la existencia de una soberanía fragmentada, o lo que es lo mismo, la fragmentación del poder político. Si hacemos un comparativo en la Edad Antigua, hablando de Mesopotamia, Egipto, en Grecia, en la misma Roma, en el Imperio Romano, siempre existió la cuestión de la unificación del poder, la concentración del poder en manos de uno solo. Aquí, en el caso del feudalismo, hay una persona que tiene poder, pero entrega sus territorios, lo más importante que se tiene, a otras personas, y es ahí donde se dice que el poder se empieza a fragmentar. Aunque él tenía el control total de los territorios, eran los señores feudales quienes estaban gobernando, en lo político, en lo jurídico, en lo económico, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la fragmentación del poder político. Más adelante vamos a ver entonces, bueno, eso es en la Edad Media, más adelante vamos a ver que en la Edad Moderna se habla en cuestión de Estado, de un Estado-nación, porque ya hay un sentido de pertenencia a un territorio, a una cultura y a otras características comunes que van teniendo esas personas en el lugar donde habitan. Uno de los rasgos que caracteriza, dice, el feudalismo es que la nobleza, que es la clase social dominante, ejerce un poder, un monopolio exclusivo de la ley y de la justicia. ¿Esto qué significa? Dice que solo los miembros de la nobleza pueden imponerse la ley y la justicia, solamente ellos. Seguía siendo entonces la clase privilegiada. Los no privilegiados entonces, obviamente a ellos se les aplicaba esa ley, ¿sí? A ellos se les aplicaba la justicia. Obviamente con los cobros de impuestos y cualquier otra cuestión que se presentara. Dice entonces, en contrapartida, los campesinos no podían acceder a estos privilegios. Tenemos marcado algunas instituciones jurídico-políticas dentro del Estado feudal. Una podemos llamarle a lo que se llama el beneficio o la donación inicial de tierras. En este caso, del caudillo militar o princes, que es el dueño o conquistador de un territorio, lo cede a sus compañeros en la jerarquía militar existente. Dice que estos a su vez van extendiendo piramidalmente, poco hacia abajo, según la extensión de los territorios que había recibido, ¿sí? A favor de otros jerárquicamente inferiores que serán a su vez vasallos suyos. Entonces es como empieza entonces
la cuestión de una institución política dentro del Estado feudal es la entrega o la donación de territorio. El vasallaje, dice, o relación personal que supone fidelidad y prestaciones obligatorias, ¿sí? Dice generalmente de defensa militar, de carácter económico y obviamente también de carácter político. De los vasallos a su señor, el vasallaje. Es en donde se jura entonces fidelidad y algunas otras prestaciones. Entonces es de los vasallos a su señor. Pero la cadena, dice, de vasallaje puede tener varios eslabones. ¿Y quién es el señor vasallo? El señor de vasallos puede ser también vasallo de otro señor. En este caso, pues, existe el vasallaje que se da del rey con el señor feudal, pero el señor feudal va a tener a sus propios vasallos, ¿sí? En los territorios que va a estar gobernando. Dice, a cambio el vasallo obtiene protección que deriva de la pertenencia a esta concreta relación feudal. Entonces, esa relación de vasallaje, esa cadena que dice los varios eslabones, entonces son varias relaciones de vasallaje que se van dando desde el rey hasta el peón o el campesino. Porque el campesino no solamente va a ser vasallo del señor feudal, sino también va a ser vasallo del mismo rey, porque desde el rey a quien pertenecen en realidad los territorios y los terrenos. El feudo o relación político-militar es de carácter complejo que se establece entre los vasallos de un señor, los vasallos y su señor y de todos ellos con el rey, al que se le reconoce la primacía a que antes nos hemos estado refiriendo y lo que les comentaba hace ratito. Entonces, el campesino mismo que está en la pirámide social, en la parte más baja, va a ser vasallo del señor o del feudal, pero también va a ser vasallo del mismo rey. Es más una muestra de en Francia en 1030, en el siglo XI, cómo se encontraban divididos los territorios a través de ducados, ¿sí? Algunos condes. Es la repartición de tierras, eran los señores feudales, como estaban marcados. Algunos dicen que los dominios reales del mismo rey están en la parte azul, y otros que fueron entregados a la nobleza, y otros que fueron entregados al clero. Esa era la parte como se dividía. Y esta marcada aquí nada más es para mostrarles cómo se encontraba un feudo, ¿sí? En la parte en medio del centro se encontraba la iglesia, importantísimo ese tiempo para todos, la aldea misma, todo lo que estaba a su alrededor, los molinos, los mismos campos de cereales de cultivo, los prados, los bosques, dentro de la aldea los herreros, los trabajadores, todo era cuestión de producirlo el mismo para consumo propio. Se trabajaba para el mismo feudo en sí. Los prados y todo dentro de un castillo. Todo por la cuestión de la protección que tenía que ver en cuestión militar que se iba a dar. Es por eso que estaban todos dentro del castillo mismo, ¿no? Una parte que los cubría. Una especie de protección.